¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Hoy queremos traerles un tema que en realidad es un problema que tenemos en la ciudad, que se ha originado a raíz de un hecho puntual, que ha ido haciendo lo que se llama un efecto bola de nieve y ha ido creciendo poco a poco a medida que han ido pasando los meses y en definitiva los años. Es el problema relacionado con la zonificación escolar que tenemos en la ciudad de Vigo. Un problema además que llegaba al pleno municipal en el pasado pleno, en el último pleno, la semana pasada, y en el que toda la corporación instaba a la Xunta de Galicia a replantearse la zonificación de Vigo, una zonificación que recordamos, aunque se ha revisado, sí que es cierto que se diseñó inicialmente con una ciudad, con un Vigo distinto al que tenemos hoy en día. Los planes generales lo han confirmado, aunque tengamos el último anulado, un tema que ya hemos tocado mucho además en esta mesa de debate, pero en definitiva Vigo ha cambiado y también estos mapas de zonificación escolar tienen que cambiar, tienen que modificarse, sobre todo la aparición de un nuevo barrio en la ciudad, el barrio de Navia, y su crecimiento, uno de los barrios además más joven, con mayor tasa de natalidad de la ciudad de Vigo, ha hecho que los padres, pues en cuanto sus hijos han alcanzado la edad escolar, pues se encuentren con el problema de que en muchas ocasiones tienen que recorrer grandes distancias para poder ir al colegio, cuando hay otros niños de otras zonas de la ciudad que tienen que trasladarse hasta los centros que están más próximos. Todo esto ha hecho que los padres de los alumnos pues hayan organizado y hayan querido pedir y han organizado varias protestas solicitando pues a la Xunta de Galicia que se replantee este mapa, esta zonificación. Bueno, pues este es el tema que hoy queremos traer a esta mesa de debate. Incluso han presentado un vídeo que ya está circulando por las redes sociales en el que reivindican el replanteamiento de estas zonas de Vigo. Vamos a verlo. Para os de Beade, para os de meu barrio, e para os do teu, para os de Benbrive, para os máis pequerrechos, para os de Bouza, para os que cursan primaria, para os que xa están en secundaria, para min, para ti, para os nosos irmáns, para os de Cabral, para os de ciencias, para os de letras, para os artistas, para os de Candeán, para os que xa len, para os que aínda non escriben, para os de Castreras e para os de Colla, para os guerreiros, para os comprometidos, para os de Comesaña, para os que rin, para os que choran, para os de Grus, para os creerlos, para os ateus, para os de Freixeiro, para os que poden, para os que non poden tanto, para os de lavadores, para os máis zen, para os de Azafora, para os de Matamá, para os que gustan de estudar, para os que non lles gusta tanto, para os de Navi, para os responsables, para os imposibles, para os de Olla, para os de Sallán, para os que son de aquí, para os que veñen de fora, para os de Cerdo, para os de Reis, para os de Valladares, para os de Tamán, para os de Vigo, para os da concertada sí, para os de pública tamén. Para todos. Bueno, pues este es un fragmento de ese vídeo que han difundido desde FAMPAS, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Vigo, Federación Olívica. Hoy nos acompaña Regina Ibáñez, Gini, como sí. Te conoce todo el mundo. Gini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas que tardes. Es portavoz de FAMPAS, donde habéis iniciado esta campaña porque hay alumnos que tienen que recorrer hasta 10 kilómetros diarios para poder llegar al colegio, ¿no? Sí, bueno, realmente este fragmento de vídeo que habéis puesto es la tercera parte del vídeo en la que se va a convertir... Que el vídeo era muy largo. Sí, Gini, sí, no sí. No, y probablemente es la parte que se va a convertir en el sello de identidad del libro, ¿no? Del vídeo, perdón. Pero lo cierto es que el vídeo tiene tres partes diferenciadas. En la primera de ellas intentamos trasladar la idea de que los problemas educativos que padecemos en esta ciudad no surgieron de la noche a la mañana, no es algo que acabe de suceder de repente, sino que se deben a lo que nosotros denominamos ausencia de planificación en materia de educación, ¿no? Y también a lo que a nosotros nos parece que ha sido una pasividad asombrosa de la Administración ante los problemas que, por la obsolescencia de esta zonificación y adscripción, pues han ido provocándose en los centros. La segunda parte del vídeo, digamos, intenta mostrar lo que pedimos, que lo que pedimos es muy sencillo, es un estudio serio, un estudio riguroso, un estudio técnico, un estudio que no parta de condiciones ya establecidas, y un estudio que, partiendo de los datos de población y de transporte y de plazas escolares disponibles, pero datos actuales
de la ciudad tal y como es hoy en día, que no se parece en absoluto a la ciudad que era hace 20 años. Pues partiendo de esos datos, la Administración decida cómo repartir esos recursos, de qué forma establecer nuevamente las zonas escolares y de qué forma establecer la adscripción de los centros para que ese reparto sea más justo. Para nosotros la justicia, o sea, el reparto debe hacerse con arreglo a un único criterio, que sería para todos la mayor proximidad, ¿no? De los escolares a su centro de estudios. Esta tercera parte realmente lo que querían transmitir, que es la parte más bonita, pues es que lo que nosotros pedimos, realmente lo pedimos para todos los escolares de la ciudad, sea cual sea el barrio en el que vivan, sea cual sea su condición, opten por la enseñanza pública u opten por la enseñanza concertada. Esto es lo que queríamos transmitir con este vídeo. Porque es una necesidad que muchos padres os han trasladado, y hablaba yo hace un momento en la presentación sobre ese nuevo barrio, el de Navia, que ha obligado también a replantearse muchas cosas, ¿no? A nivel municipal han tenido que replantearse muchos asuntos, pero también a nivel educativo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, es un barrio que ha crecido mucho en estos últimos años, es un barrio en el que ahora mismo entre 5 y 10 años, si no recuerdo mal la cifra, hay 1.300 niños que van a coincidir al mismo tiempo en el colegio, al mismo tiempo en el instituto, al mismo tiempo en los centros escolares. Entonces ahí hay un problema latente que creemos que hay que planificar y que hay que pensar. Y bien es cierto lo que decías al principio, digamos este conflicto estalló en un centro determinado por un problema concreto, pero se ha ido haciendo más grande con el paso del tiempo. Es ese efecto bola de nieve que decía yo al principio, ¿no? Que se originó en el Celso Emilio Ferreiro cuando se retiró la educación secundaria de ahí, y a partir de ahí se derivaron esos alumnos de secundaria a otros centros que se vieron masificados, y a partir de ahí pues esos alumnos fueron pasándose de un centro a otro y un poco repartiéndose por otros centros de la ciudad, ¿no? Hasta que el año pasado en el Alexandre Bóveda, digamos, pues estalló el conflicto, por decirlo así, o se destapó la necesidad de una vez abordar la solución de este problema, claro. Queremos también tener el punto de vista de los directores de centros escolares, de los directores de estos institutos y de los colegios. Por eso nos acompaña Ramón Méndez, que es el presidente de la Asociación de Directores de Colegios Públicos de Vigo. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo, que tú ya has estado varias veces con nosotros en este programa. ¿Es un problema real que estamos planteando aquí? Vamos a ver, lógicamente, unha zonificación sempre é, como sabedes, o dividir un área xeográfica en sectores heteroxéneos e que hai que realizalo a través dunhos criterios, estamos de acordo. Evidentemente, estamos nunha cidade, todo a nadie se lle escapa, pois, en crecimiento. Hai, pois, a mellor os anos 60 ou 70, pois, quizás máis, pero que nos podemos decir de a zona de Miñoca, o que nos podemos decir da zona de Navia? Bueno, pois que son zonas que, eu xa levo en Vigo uns cuantos anos, pero considero que todos estamos aquí, eran zonas despobladas e agora, evidentemente, medraron, hai unha cantidad grande de población e que hai que darlle unha solución. Nesta solución, pois evidentemente, hai que fazer unha nova zonificación. Si, surgiu o problema en Colla, por que? Porque esta zona de Colla, Cabre, todo isto, ahora mesmo é deficitaria de plazas. Bueno, eu entendo que aquí, bueno, os que estamos aquí, evidentemente, podemos chegar a poñernos hasta de acordo. Pero a verdade tamén é que facer unha zonificación en Vigo ou en calquer cidade é difícil. Nós queremos unha zonificación racional, cunhos criterios, evidentemente, e o que falabas ao principio, que a través do Concello xa se está facendo, pois que vai haber unha revisión, unha proposta de unha nova zonificación. En Santiago, facendo esta mesma pregunta na Xunta Autonómica de Directores, pois evidentemente están tamén ca voluntad, pois o que nos importa a partir de ahora é que unha zonificación nunha cidade, fai pouco, se fixo ou se rematou a de Pontevedra. Bueno, tamén houve na zona de Bueu e tal, e tamén trouxe os seus problemas. Vai ser moi difícil, sempre é moi difícil tratar de contentar a todos. Eso está claro, nun tipo desta zonificación é difícil contentar a todos. Quen participa nesto? Bueno, que participa? Participa a Inspección Educativa, participa o Consello Escolar Municipal, participan os centros concertados, vai haber ao final un visto bo da Consellería, e eu creo que isto será, xa que xurde a necesidade, pois con seguridade que vai ir para diante, que vai ter unha boa solución. Os directores, pois ao mellor somos os que non facemos demasiado ruído.
pero saben os representantes da Consellería que estas preguntas se teñen feito, saben que a nivel de Concello estas preguntas teñen chegado, pero vamos, entendemos que nos podemos e queremos que se conte con nos algo dunha nova zonificación ou dunha nova reestructuración. Que ocorre? Pois ocorre que unha cidade que crece da forma que está crecendo, pois hai zonas periféricas que hai que darlle unha solución, porque se lle damos solución, pois que pode suceder? Pode suceder que se queden un pouco sin alumnos, unha palabra. En Foampas teño escoitado moitas veces, e é verdad que a concertada teñen todo o dereito tamén hai que reservar algún tipo de plazas en ese nivel. O que non me meto xa é co problema de transporte. Fixadevos que, por exemplo, na nosa zona, na zona onde estou, na zona de Castrelos, fai 20 anos ou máis, había uns colexios que decían: por que pasa un transporte por diante do meu cole e está levando os alumnos ao centro? Quero decir que isto é un problema. Na Consellería fai no mes de decembro dicían que o estudio mellor que podía levar 1 ou 2 anos, é dicir, a resolución un par de anos. Estamos, como mínimo, es que empezar tal, e bueno, pois a cada un corresponderálle a parte que lle corresponda, claro. Olga Alonso, concejala de Educación del Concello de Vigo, que tal? Buenas tardes. Boa tarde. Bueno, xa o levada o último pleno municipal, onde se decidiu instar a Xunta de Galicia a facer este reestudio, que non sei se vos vale ese plazo que plantexa Ramón, que lle plantexaban dende a Consellería de Educación, 2 anos. A ver, en principio non foi somentes neste último pleno, sino que xa foi desde o ano pasado. Desde o ano pasado o primeiro que foi unha intervención xusto de Gini para no pleno, onde contaba o problema que había xa o curso pasado, que se daba en determinadas zonas da cidade. Logo houve outra moción posteriormente sobre o mismo tema e esta foi a terceira, digamos. É un tema que ven de longe. En realidad, mocións parecidas, que non se pode presentar 2 veces a mesma moción. Non, pero mocións parecidas incidindo nos mesmos temas. É verdade que é un tema que ven de lonxe, se comentou aquí, e ven de lonxe. Eu quero aclarar unha cousa, é dicir, a proposta ten que surxir do xefe territorial, porque é o único que ten que facer esa proposta a nivel provincial. Lo está señalando porque lo tenemos aquí con nosotros, pero bueno, enseguida le damos palabra. Vale, pois entonces surxe del o que di nesa lei é que dice que ten que ser consultado o Consello Escolar Municipal correspondente e a Federación de Directores a nivel provincial, pero quen toma a decisión é a xefatura territorial. O que decimos é unha cousa que desde o Concello, no Consello Escolar Municipal levamos moito tempo traballando, e dentro do Consello hai unha parte que traballa na zona de equipamentos escolares, de todo eso, que traballa no tema da zonificación, porque queremos, esta é unha cidade grande, unha cidade importante, e que, como se salientou xa anteriormente, leva anos co mesmo plan de zonificación. E a verdade é que cambiou a poboación, cambiaron os centros e cambiou un pouco todo. Entonces, o que se pide é que se teña en conta esos cambios. E o que se pide desde o Consello Escolar Municipal é, como sempre pedimos ás administración autonómica, é que se escoite a comunidade educativa, que se escoite simplemente a comunidade educativa. É dicir, eles... as inspeccións teñen os datos todos da escolarización en cada un dos centros, ten os datos dos nenos que van pasar, eso está clarísimo. Os nenos que van pasar a cada centro adscrito é moi fácil sabelo. Entón, o único que decimos é que se escoite un pouco a comunidade educativa, tanto os profesores como os pais, como todo o mundo. Pensade, sobre todo por algo que saiu tamén, o mellor falamos de 10 kilómetros e o mellor en algún outros sitios 10 kilómetros non lle parece lonxe, pero 10 kilómetros cando o que supón é pasar por outros institutos que teño moito máis preto da casa, sí que supón un cambio. E eu quero facer fincapé en algo que para min é importantísimo. Estamos falando de nenos e nenas de 11 e 12 anos. Claro. De 11 e 12 anos. Que non creo son que rapaces algo... de 16 anos que podan ir a esos. Xusto. Estamos falando de, ademais,
A ver, estamos falando dun momento tamén que coincide con a preadolescencia, a puberdade, entonces que hai unha serie de cambios importantes, cambios físicos, cambios psicolóxicos, cambios de todo, e o que decimos é que non se pode incrementar ainda máis ese momento que supón o de cambiar de centro, vale? Non se pode incrementar máis, é dicir, os pais están nerviosos, os nenos están nerviosos porque cambian de colexio. Pensade que cando están nos colexios de primaria son os maiores, son os que dominan e tal. Logo pasan a ser os pequeniños con nenos e nenas de 18 anos. Sí. Entonces, claro, é un cambio moi grande, un cambio de instalacións, un cambio de concepto. E o único que decimos é que hai que pensar primeiro neles. César Pérez Ares, xefe territorial de Educación na provincia de Pontevedra. Que tal? Boa tarde, benvido. Boa tarde. Bueno, se vai contar coa... En primeiro lugar, hai vontade política para facer este cambio, non? Sí, hai vontade política para facer este cambio, pero tamén quero analizar as cuestións que se plantexaron aquí encima da mesa e creo que hai que facer un breve recordatorio histórico e como é a cidade de Vigo. A cidade de Vigo, educativamente, desde o ano 1998, que foi cando se fai as modificacións oportunas, ten unha parte que se chama periférica e que é o centro, no? Entón, a parte periférica, naquel momento había unha gran deficiencia de plazas públicas nos centros públicos, que foi precisamente cando se fixo o IES Carlos Casares, cando se fixo o IES Ricardo Mella, cando se fixo Manuel Antonio, cando se fixeron moitos centros, porque no propio centro da cidade os colexios privados concertados estaban mayoritariamente. Consecuentemente deso, naquel momento xa se organizou o transporte escolar en función de que as familias pudieran acceder a estes centros públicos e tuveran a opción de poder acceder, porque no que era centro da cidade eran mayoritariamente os centros privados concertados, como sigue sendo ahora. Por tanto, un dos primeiros criterios que ten que analizar a Inspección Educativa e a Xefatura Territorial é o equilibrio entre periferia e centro da cidade. En segundo lugar, tamén quero destacar o feito de que hai que ter unha certa flexibilización no que son as distancias, porque senón non facemos absolutamente nada. Hai que partir dun feito esencial, para min fundamental, por eso non coincido moito co que acaban de decir, en algúns casos, que é o seguinte: o 97% do alumnado de educación infantil que pide plaza de 3 anos o ten no sitio que quere. O 97%. O dicir, é un mínimo. Nos colexios públicos é o 100%. E solamente Olga e Ramón, que sodes profesionales como a min docentes, sabedes que solamente se barema nos colexios privados concertados. Por lo tanto, primer criterio de proximidade aos centros educativos está cumplida, porque os centros públicos non necesitan baremar, teñen todas as plazas hoxe abertas a esa posibilidad. Segundo, onde realmente nos encontramos co problema para facer unha nova zonificación? A nova zonificación e esta problemática que ocorreu ahora veu dada por o IES Alexandre Bóveda e o Álvaro Cunqueiro. Por certo, o CEIP, cando se suprime a secundaria no CEP Celso Emilio Ferreiro, daquela época eu era xa xefe territorial, non tiña sentido ter unha secundaria, un centro integrado na propio centro da cidade e o IES Álvaro Cunqueiro pegado ao lado. Era unha demanda, ademais, dos propios docentes de secundaria que para unha mellor convivencia do propio centro pedían que se trasladase ese alumnado ao centro que tiña adentro o Álvaro Cunqueiro. Para facer esa medida e non perxudicar o número de plazas, modificamos e, ademais, no propio moción que presenta o Concello de Vigo reconoce que hubo unha modificación sustancial de 6 centros pasándose a 3, simplemente no Álvaro Cunqueiro, que foi Celso Emilio Ferreiro, Javier Sensá e Escultor Acuña. Unidades, 12, as mismas que tiñan no ano 1998. Por lo tanto, nin se aumentaron unidades, nin decreceron as unidades, que é unha cuestión que me gusta aclarar cas foampas, porque moitas veces dice dunha mala xestión da administración. Para nada. Se non se aumentaron, nin se disminuíron, siguen sendo as mesmas unidades. Alexandre Bóveda, 22 unidades, línea 5, exactamente o mismo. E ademais non solamente un línea 5, sino que ademais o ano pasado houve un problema que plantexa, moi ben plantexado o equipo directivo, que se encontra con 5 centros que, dado o número de alumnos máis os repetidores, crean un problema efectivamente de número de plazas. Os repetidores crean un problema de número de plazas. Ante esa situación, a Administración Educativa
como non podía ser de outra maneira, sin facer de excepción, e ademais aquí teño que dicirlle a Olga, que non é certo que non houvese unha previsión no tema do Castelao, porque tú ahora és coñecedora, e non podes obvialo, que o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao estamos a pasando dun línea 1 a un línea 3. Por lo tanto, non se pode dicir que non había unha previsión do que era o tema educativo. Este ano, o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, en San Paio de Navia, vai a pasar de 25 plazas a 50. Cando a mí me plantexan en educación infantil, e así sucesivamente nos próximos anos, hasta completar un centro de línea 3, que é un centro que probablemente quede para 20 anos do futuro, si é certo que ao final ese poblamento de San Paio de Navia ten as perspectivas que todos desexamos. Pero que si é certo é que a día de hoxe, e dadas as matrículas, en ningún caso, e teño que dicirlo claro, hubo que abaremar neste centro, e solamente de línea 1, con 25 plazas. Nunca. E por qué? Porque logo ven a segunda parte que é fundamental, e a libertad de elección de centro dos pais. Os pais elixen o centro, os pais gustalle un proxecto educativo, o proxecto educativo do centro, que é o que ten que priorizar. Eso que se chama comunidade educativa, que é fundamental ese proxecto educativo. Probablemente o centro de Frián de Teis ou o centro de Canicova, cos cuales teño aquí os directores, serán uns centros atractivos, e a través deste centro se programan un programa Valar, un programa de xestións bilingües, un programa de integración, un programa de moitas circunstancias que permiten que os pais, efectivamente, a hora de elixir centro, elixen ese centro. E non crea usted que é unha cuestión prioritaria de desplazamento, porque todo sabe que preguntarse, e os rapaces que van a Carlos Casares? E os rapaces que van a Manuel Antonio Centro Integrado actualmente? Que levalle máis tempo ir desde o centro hasta Carlos Casares que os rapaces que teñen que ir ahora de Castelao a Valladares. Porque esa é outra opción. Eficiencia, un principio de eficiencia nos recursos nos cuales temos. E, por lo tanto, independientemente de que efectivamente estemos de acordo de que se pode mellorar a zonificación de Vigo, por suposto que sí, que estamos de acordo, e que estamos facendo un traballo, xa fixemos unha primeira traballo no ano 2014, que ti creo que non eres concelleira, me parece, no ano 2014, había outra Consellería de Educación que se levou ao Consello Escolar Municipal, oíuse a parte dos directores, oíuse tamén a parte de Inspección Educativa que fixo, porque a min gústame, e teño que dicir claramente, que quen ten que facer este traballo, e quen é coñecedor, só é a parte educativa, inspección educativa e directores dos centros educativos, e logo as FUAMPAs, como outras AMPAs, que aporten. Está ben, perfecto, acabamos de facer en Pontevedra. En Pontevedra acabamos de facer a zonificación. Levounos 3 anos. Por certo, a propia Federación de AMPAs de Pontevedra, cando fixemos unha inscripción do Crespo Rivas ao Campo Longo, denunciounos. Pero usted, está pegado uno al otro, estaba sin escribir ese centro, denunció al jefe territorial. A suerte no, es decir, cuando se toma unha decisión de estas características, tomámoslas co sentido de que da responsabilidad que eso leva consigo. Pero continuaremos. César, continuaremos, sí, eso te iba a decir, porque son moitos os temas que se puxeron en riba da mesa. Por supuesto. Eugeni, me imagino que ainda que sexa por alusións, tamén queres responder algunhas cousas, non? Sí, la verdad es que querría responder a un montón de cosas, pero supongo que habrá que hacerlo en intervenciones distintas para no acaparar. Vamos a dosificar la información. Voy a intentar contestar únicamente a dos. La primera es la cuestión de la libertad de elección de centros, ¿no? Una cuestión que ya hemos escuchado varias veces en la administración y parece como que desde FOAMPAS la ponemos en duda. Claro, la administración un poco se declara defensora de la libertad de elección de centros y eso determina pues, que hay que defender, lógicamente, tanto a los centros públicos como a los centros privados y concertados, porque las familias tienen derecho a elegir el centro que quieren para sus hijos e hijas. Vale, hasta aquí es indiscutible el derecho de libertad de elección del centro, pero es que ocurre una cosa. Ocurre que cuando se da a elegir entre dos alternativas distintas, pero si eliges una de las alternativas son todo facilidades y si eliges la otra alternativa todo son zancadillas, la libertad de elección queda un poquito en entredicho. Es una libertad de elección un poco relativa. Mire, voy a poner tres ejemplos. Uno, como bien decía el señor César Ares, en una zona de suelo consolidado, en pleno centro. Si una familia vive en las inmediaciones del Corte Inglés, en la calle Venezuela, Brasil, México,
y quiere escolarizar a sus hijos, hijos chicos o chicas, no hay oferta de centros públicos próximos, no la hay, efectivamente, no la hay, está en pleno núcleo urbano y no la hay. Por tanto, si desea un centro público, esa familia probablemente tenga que escolarizar a su hijo o a su hija, o bien en el que está cerca de la estación de autobuses, que ahora no recuerdo el nombre, o en el que está en Sárdoma Moledo. El niño tiene 3 años y ahí estará hasta que tenga 11 años. Cuando tenga 11 años, del centro de Sárdoma Moledo, pues se irá, si no recuerdo mal, a Beade a estudiar el bachillerato. Claro, si uno vive en la misma zona, en la calle Venezuela, en las inmediaciones del Corte Inglés, y decide optar por un centro concertado, la oferta es despampanante. Ahí está la calle Venezuela llena de centros concertados. Al otro lado, en Llorones, tenemos también el Mariano, creo recordar que se llama. Ahí los alumnos pueden estar en concierto primaria y la educación secundaria obligatoria. Luego tienen la opción de decidir si continúan el bachillerato en el mismo centro. Si deciden no continuar el bachillerato en el mismo centro, con todo su derecho, tampoco hay problema de plaza próxima, porque la van a tener tanto en el Instituto del Calvario como en el Instituto del Castro, 2 institutos que, al igual que Santo Tomé y Santa Irene, tienen más líneas de bachillerato que las que necesitan para su propio alumnado. Voy a poner un ejemplo en otra zona, la de Navia, por ejemplo, de reciente creación, una zona de reciente creación, no de suelo consolidado. Bien, en esa zona, si una familia opta por escolarizar a sus hijos o a sus hijas en un centro público, tiene un colegio público en el barrio, hay una oferta. Ahí podrán estar hasta que tengan 11 años y lo que pretende la Administración es que a los 11 años esos niños vayan en su totalidad en transporte, lógicamente, a más de 10 kilómetros de sus domicilios, a Valadares. Claro, esa misma familia que vive en la misma zona, si opta por un centro concertado, tiene ahí el Amor de Dios, el Montesol, ahí estará en concierto hasta que curse toda la educación secundaria obligatoria y llegado ese momento podrá decidir si continúa el bachillerato en el mismo centro, no va a tener ningún problema, o si cambia a un centro público y tampoco va a tener problema, curiosamente, va a encontrar plaza en el Santa Irene o en el Santomé. Y pongo un último ejemplo, una zona no de tan reciente creación, pero sí de nueva urbanización en parte, por ejemplo, pues una zona próxima a la juguetería El Toys R Us. Ahí hay centro público, pero como esas zonas de nueva urbanización, esas calles de nueva urbanización, y no estaban contempladas en su momento en la zona escolar, pues si quieren optar a un centro público tendrán que irse a Canicouba o tendrán que irse a Mestres Goldar, que está por detrás de Castrelos. Luego, si quieren seguir en el bachillerato, pues de Canicouba creo que van a Santa Irene, pero de Mestres Goldar irían también a Valladares. En cambio, una familia que viva en esa misma zona y opte por un centro concertado, sube a Las Traviesas, tiene donde elegir, y luego, si decide cambiarse en el bachillerato, a los 16 años, también va a tener plaza en el Santa Irene o el Santomé. Entonces, la libertad de elección de centro es algo que queda muy bien como discurso. Queda bien, todos estamos de acuerdo con eso en teoría, escrito sobre un papel, pero claro, es que llevado a la práctica, lo que tenemos en la práctica es un sistema que, bueno, en nuestra opinión, cuida bastante más o cuida bastante menos lo público de lo que debiera. ¿Me permites? Sí, te voy a permitir, pero después de la publicidad. Vale, César, vamos a hacer un alto enseguida y volvemos. Vale, perfecto.